tal? Muy buenas noches, bienvenidos un domingo más a La Alternativa. Prepárense para la hora que tenemos por delante porque vamos a analizar el conflicto diplomático causado por Marruecos, que utilizando la migración de miles de personas como chantaje contra España y contra la Unión Europea. Contaremos con el teniente general retirado Ricardo Álvarez Espejo, que nos explicará el papel del ejército en este tipo de conflictos y su visión geopolítica. Y hablaremos también, por supuesto, del nuevo presidente de la Generalitat y su objetivo, que es, según dijo en el debate de investidura, culminar la independencia de Cataluña. Debatiremos de todo ello hoy con Sonia Sierra, exdiputada del Parlament, la vicepresidenta de Societat Civil Catalana, Elda Mata, el consultor internacional Agustí Argelich y el economista Rodrigo Martínez. Y acabaremos, como no podía ser de otra manera, con Ferran Brunet, el economista del programa, que nos hablará de las consecuencias del rechazo del Ayuntamiento de Barcelona a ampliar el aeropuerto del Prat. Pero antes, hoy tenemos un invitado muy especial, el presidente de Societat Civil Catalana, entidad que, por cierto, hace posible este programa y que además, Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal, Marco? Muy contento de estar aquí. Que además acabas de ser reelegido presidente de la entidad con un 95% de los apoyos. Supongo que satisfecho por ser reelegido y con un apoyo tan contundente y tan amplio, ¿no? Pues sí, Marco, satisfecho y muy contento y con muchas ganas de este año que empieza, ¿no? Tenemos una entidad fuerte, tenemos una entidad cohesionada, tenemos una entidad saneada y tenemos una entidad con hambre, mucha hambre de crecer en el territorio y de cambiar las cosas en Cataluña. Has dicho, eso sí, que este será tu último año al frente de la entidad, es decir, llevarás 3 años. ¿Por qué es tu último año? ¿Crees que 3 años son ya suficientes para implementar los proyectos que querías implementar? Sí, yo creo que una entidad de voluntarios como es Sociedad Civil Catalana y de gente que se implica y que dedica tanto tiempo y tantas ganas, 3 años es un buen ciclo, ¿no? Porque te permite imaginar una idea, imaginar proyectos, ponerlos en marcha y culminarlos y después ceder el testigo a alguien que entre con nuevas energías también para desplegarlos, ¿no? Yo quise anunciar eso pues sencillamente para decir también que este último año va a ser en quinta velocidad, al máximo. Vamos a crecer, vamos a expandirnos por toda Cataluña. Hemos justo hace 2 días abierto sede en Tarrasa y de aquí a 3 días también lo hacemos en Madrid. O sea, estamos a toda máquina y yo invito a toda la ciudadanía de Cataluña a sumarse a este proyecto porque entre todos hemos de dar la vuelta a la situación. Es decir, uno de los objetivos de la entidad será reforzar su implantación en la Cataluña del interior, ¿no? ¿Qué se ha hecho bien estos últimos 2 años de tu mandato? ¿Y qué se va a hacer? Ya me decías ahora algunos de los proyectos, pero ¿cuál va a ser el objetivo principal de la entidad? Pues mira, lo primero que se ha hecho bien es sobrevivir a una situación dificilísima, es decir, con un contexto político muy complicado, con una situación económica trágica, ¿no? Por el COVID, por la situación, por una deuda heredada, etcétera. Hemos logrado sanear la entidad, hemos logrado fortalecerla, hemos logrado duplicar el número de socios y hemos logrado seguir siendo la entidad de referencia al constitucionalismo y poner en marcha, por ejemplo, un programa como este tan bonito, ¿no? Y seguir siendo la entidad que expresa ante el conjunto de catalanes, ante los políticos, ante la sociedad civil de toda España, lo que piensa esa Cataluña tantas veces invisibilizada. Es decir, hay una Cataluña, millones de catalanes, invisibles para el gobierno catalán, pero invisibles también muchas veces para el gobierno nacional, ¿no? Y es muy importante que haya una voz muy fuerte, muy potente, muy clara, también serena, que contribuya a la concordia, pero que exprese lo que millones de catalanes sentimos y lo que esperamos también del gobierno catalán y del gobierno central, ¿no? Por tanto, hemos hecho todo esto, hemos crecido muchísimo a nivel digital, y ahora lo que nos queda, y después del COVID, es volver al territorio y crecer en el territorio. Porque mira, Marcos, si queremos cambiar las cosas, hay que ganar en Lleida, hay que ganar en Tarragona, hay que ganar en Girona las elecciones. Y eso es lo que vamos a hacer. Una estrategia paciente, pero con mucha fuerza, con mucha energía, pisar firme en el territorio y dar la vuelta desde la periferia a toda Cataluña. Hablabas de la situación económica de la entidad. Otra de las cosas que habéis solicitado es ser considerados como una entidad de utilidad pública, igual que Òmnium Cultural. Lo habéis pedido ya a la Administración. ¿Crees que va a ser posible? Todavía no, lo estamos estudiando, pero mi voluntad y la voluntad de la Junta Directiva efectivamente es pedir que Sociedad Civil Catalana sea una entidad de utilidad pública. Òmnium Cultural, que es una entidad
que trabaja para romper el Estado es reconocida por el Estado como entidad de utilidad pública. Pues una entidad que trabaja por los vínculos, por la concordia, por el fortalecimiento del proyecto común español debería ser también una entidad de utilidad pública. Eso permitiría que la gente que nos está viendo, y que algunos son socios, otros no, simpatizantes de Sociedad Civil Catalana, se pudieran desgravar la cuota de socios a nuestra entidad, y también eso nos facilitaría el crecimiento. Yo creo que es justo, yo creo que es conveniente y así lo vamos a solicitar. Tenemos nuevo presidente, Fernando Sánchez Costa. No sé qué te parece, pero Aragonés, ¿crees que va a ser una continuación del gobierno de Quim Torra? Bueno, a mí lo que me parece es que los partidos independentistas se han bunkerizado en el poder, ¿no? Tenían un miedo cerval y atroz a las urnas. No se atrevían a ir a las urnas. No se pueden ver, no se soportan unos a otros. Es un matrimonio roto, pero que por conveniencia, por no atreverse a decir la verdad a sus seguidores y decirle, no, oye, esto del procés ya no va a ninguna parte, hablemos de otras cosas. No se atreven a decirlo. Entonces, aunque no se soporten, han llegado a un pacto para bunkerizarse en el poder y para blindarse y mantener ese presupuesto de 40.000 millones de euros que tiene Cataluña y tantísimos cargos que estaban en juego. Esperamos poco de este gobierno y lo que queremos es construir una alternativa. Es posible un cambio, si se quiere se puede, lo hemos visto ahora. Tú entrevistaste el otro día a estudiantes constitucionalistas. A Estudiants pel Canvi, sí. A Estudiants pel Canvi. Estudiants pel Canvi ha entrado en todos los órganos a los que se ha presentado. Sí. Hay que querer, tiene que querer también la sociedad civil catalana en su conjunto, tiene que querer el gobierno de España. Hay que tomarse en serio lo que pasa en Cataluña, hay que remangarse y es perfectamente posible cambiar las cosas en Cataluña. De este gobierno solo espero más decadencia, más tristeza social, más enfrentamiento y bueno, nosotros les haremos llegar también nuestra voz. Yo quiero ver a Per Aragonés. Vamos a ver qué hace Per Aragonés. De momento ya hemos visto lo que hace Laura Borràs, que es no comunicar al rey la investidura de Per Aragonés y además ha rechazado, Laura Borràs, por cierto, reunirse con vosotros. Pero todo esto al final, el problema es que tiene también consecuencias en la vida de las personas, en la economía, en las empresas. A ver, ¿quién va a poner dinero en Cataluña? Tú imagínate un inversor, como dice nuestro amigo Brunet, en Tokio, que tiene 50 opciones. Y le habían dicho que Barcelona era una buena opción, pero ahora ve Barcelona y dice, no, otra, vamos a mirar, ¿no? Y por eso Madrid despega. Por tanto, ya está bien, ¿no?, de regalar el futuro a los demás y de regalar el trabajo a los demás y de regalar las inversiones a los demás. Es el momento de reconstruir Cataluña, Y se reconstruirá cuando el constitucionalismo consiga movilizarse más, algo que no pasó el 14 de febrero. ¿Qué crees que le pasa al constitucionalismo? ¿Cuál es la solución? Y si tienes esperanzas de que tarde o temprano dejen de gobernar los mismos en Cataluña. Sí que tengo esperanzas. Yo creo que es posible que el constitucionalismo, es verdad que está en un momento de desconcierto, de un cierto desánimo, hay que reconocerlo, porque teníamos una oportunidad y no supimos movilizarnos, ¿no? Pero también es verdad que quizá el constitucionalismo está más fuerte que lo que ha estado nunca en los últimos 40 años. A pesar del resultado electoral, tenemos un asociacionismo civil fuerte, tenemos unos partidos que también tienen su potencia en el Parlamento. Y lo primero que hay que hacer es no dejar morir este entramado civil que hemos creado desde Sociedad Civil Catalana, S'Acabat, Impulso, l'AEB, Pel Canvi, empresaris de Cataluña, tantísimas entidades interesantísimas, potentes, que tenemos que unirnos. Por eso también en Sociedad Civil hemos puesto en marcha la Mesa Cívica Constitucionalista, ¿no? Tenemos que mantener vivo y tenemos que crecer y tenemos que desde abajo dar la vuelta. A mí, igual esto es polémico, ¿no?, pero oye, la CUP es un partido que sin ningún apoyo mediático, durante muchísimos años, trabajando en los pueblos, trabajando en las ciudades, haciendo buzoneo, reuniéndose con los vecinos, ha determinado la política catalana durante los últimos 10 años. Es decir, es posible, pero hay que arremangarse, hay que bajar al terreno, hay que ir por toda Cataluña y hay que explicar que hay alternativas a esta decadencia que tenemos. Piensa lo de la tercera pista del Prat. Es decir, es que están obsesionados en hacer de Cataluña no un estado, una provincia decadente. Barcelona, que era capital de Europa, hoy día es una especie de capital provinciana triste, ¿no? Y además está socialmente dividida, fracturada. Además de la unión del constitucionalismo, ¿es posible también la unión entre todos los catalanes o que como mínimo deje de estar dividida Cataluña, Fernando? Sí, yo creo que deberíamos trabajar todos por ello, ¿no? Por el encuentro, por el entendimiento.
Y todos tenemos una responsabilidad, y sociedad civil también la tiene. Y sociedad civil va a defender con mucha firmeza los postulados de millones de catalanes que no son independentistas y que queremos ser escuchados, y queremos que haya una nueva ley electoral, que se acabe la inmersión lingüística, queremos la neutralidad del espacio público, queremos que vuelvan los exiliados catalanes, cientos o decenas de miles que han abandonado Cataluña para irse a vivir a Madrid, a Valencia, porque no podían más del procés, y queremos que vuelvan a Cataluña, porque vuelva a haber estabilidad en nuestra tierra, pero lo queremos hacer también con un tono constructivo, con un tono que permita recoser nuestra sociedad y reconstruir la concordia. Yo también te digo una cosa, Marco, hoy se habla de España 2050, ¿verdad? El problema de España 2050 es si seguirá habiendo España en 2050, ¿no? O sea, España es un proyecto histórico apasionante que ha valido y vale muchísimo la pena, pero no está garantizada, no está blindada. Depende de lo que hagamos, depende de si nos movilizamos, depende de si nos unimos, depende de si ponemos en marcha opciones creativas, culturales, como este programa de televisión, editoriales, focos de cultura en los pueblos, en los municipios, en las redes digitales. Es decir, depende de la ciudadanía, está en nuestras manos la Cataluña del futuro y la España del futuro. Y por eso yo hago una llamada a sumarse a este gran movimiento que es Sociedad Civil Catalana, todos los que nos están viendo, porque el futuro de nuestro país, el futuro de España, depende de nosotros. Pues Fernando Sánchez Costa, ha sido un placer tenerte en el programa. Gracias de parte de muchos telespectadores por hacer lo posible y hasta muy pronto. Muchísimas gracias, Marco. Un abrazo, hasta pronto. Bien, ahora vamos con la tertulia, pero ¿cómo reaccionaba la ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, ante el conflicto diplomático generado por Marruecos? Esto le decía González Laya a la embajadora de Marruecos en España. Vean. Nuestro disgusto y también nuestro rechazo a la entrada masiva de migrantes marroquíes a Ceuta. Le he recordado que el control de las fronteras ha sido y debe seguir siendo la corresponsabilidad de España y de Marruecos. Le he expresado también el deseo del Gobierno de mirar al futuro, de evitar que actos como estos puedan volver a repetirse. También he pedido el compromiso de que se puedan seguir retornando todos aquellos ciudadanos que hayan entrado de manera irregular en nuestro país de acuerdo con los protocolos en vigor entre España y Marruecos. Y finalmente, como ha hecho el presidente del Gobierno en su declaración institucional esta mañana, he reiterado el deseo de España de relaciones de buena vecindad, de relaciones estrechas entre España y Marruecos, vecinos y amigos. Y para eso, desde luego, plena disposición por parte de España. Salgo en estos momentos de un Consejo de Asuntos Exteriores extraordinario de la Unión Europea, donde hemos tratado de la cuestión de Palestina e Israel. Hemos tenido también ocasión, he tenido ocasión de informar a mis colegas de la situación en la frontera de la Unión Europea en Ceuta con Marruecos. Una gran preocupación por su parte. Esta es una frontera que es común a la Unión Europea y, como todos ustedes saben, la emigración es un tema muy sensible dentro de la Unión Europea. Hemos acordado seguir un diálogo dentro de la Unión Europea sobre los temas migratorios en próximas reuniones. Venga, vamos ya con el análisis. Soy a mi izquierda Sonia Sierra, exdiputada del Parlamento. Hola, Sonia. Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo, muy Gracias. bien. Agustín Arjalí, consultor internacional. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Y a mi derecha, Elda Mata, vicepresidenta de la Sociedad Civil Catalana. Hola, Elda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, encantada. Un placer tenerte aquí también. Y Rodrigo Martínez, economista. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar hablando del conflicto diplomático entre España y Marruecos, entre la Unión Europea y Marruecos. Hay dos hechos. La semana pasada, 8.000 marroquíes entraban de manera irregular por la frontera de Ceuta, que para que se haga una idea es como si a la península ibérica entraran 4,5 millones de personas. Y luego hay otro hecho, y es que hace unos meses Brahim Ghali, considerado enemigo número 1 de Marruecos porque reivindica la independencia del Sáhara Occidental, fue acogido por España con una identidad falsa facilitada por el Ministerio de Exteriores para ingresar en un hospital de Logroño con cáncer grave, porque además había dado positivo por COVID. Sonia Sierra, son dos hechos
pero ¿crees que están evidentemente conectados? Bueno, no es que yo lo crea, es que la embajadora de Marruecos lo ha dicho con todas las letras y ha habido más declaraciones en este sentido. Dijo, hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir. Exacto. Entonces, para mí hay dos cosas. Una es la actuación tremenda, horrorosa del gobierno de Marruecos con respecto a sus propios conciudadanos y, sobre todo, lo que más me preocupa a mí, a los menores de edad. O sea, fueron a buscar a los niños a los colegios diciéndoles que había un partido de Cristiano Ronaldo, salieron todos niños sin ningún tipo de conocimiento, como quien se va de excursión, con lo puesto, y los lanzaron al mar. Es que es absolutamente horroroso. Ahora hay familias buscando a sus hijos que dejaron por la mañana a los niños en el colegio y ahora están en otro país. La actuación de Marruecos es condenable y es horrible y no se puede poner así en riesgo la vida de personas, muchísimo menos de niños y adolescentes. Y luego está el caso de España, que es de una tremenda torpeza diplomática. Si realmente querían acoger a esta persona por razones humanitarias, lo que no podías hacerlos era con un pasaporte falso, es decir, tenía que haber unas conversaciones con Marruecos y explicar públicamente, mira, es que por razones humanitarias vamos a hospitalizar a este señor. Pero sobre todo claro, la ingenuidad de creer que Marruecos claro, no se iba a enterar. No se va a enterar, ¿no? Eso ha sido un poquito Pepe Gotera y Otilio, ¿no? Que nos tienen acostumbrados este gobierno. No puede ser tampoco que la ministra de Asuntos Exteriores salga diciendo, pues no me consta que estén mandando niños y adolescentes, cuando estábamos viendo todas las imágenes por todas partes. No me consta que tenga nada que ver con Gali, cuando había afirmaciones ya no posteriores, sino anteriores. Había un hilo de tuit de la Embajada de Marruecos explicándolo y creo que es de hacía 10 días, ¿no? Es decir, que por una parte tremenda, horrorosa y condenable la actuación de Marruecos, que para mí no podemos poner en igualdad de condiciones las actuaciones de los dos gobiernos, pero sí muchísima torpeza por parte del gobierno español. De estos 8.000 inmigrantes, la mayoría ya están de vuelta hacia su país, menos los MENAs, los menores no acompañados, que se van a distribuir por las distintas comunidades autónomas. Creo que a Cataluña le pertocarán 15, Andalucía ya ha dicho que no tiene las condiciones para poderlos acoger. En cualquier caso, Agustín, sí que un poco ingenuo, ¿no? El gobierno de España, creyendo que Marruecos no se iba a enterar. Marruecos, además, lo ha dicho claramente su embajadora, ¿no? ¿Qué se esperaba España, ha dicho, ¿no?, cuando acogió al enemigo principal de este país, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aquí, yo diría que calificar al gobierno de ingenuo es ser muy caritativo y generoso por tu parte, ¿eh? Yo diría que el gobierno es intrínsecamente contradictorio en sí mismo, ¿no? Porque aunque digamos la falta de gestión por parte de la señora ministra es obvia y las patosadas que ha cometido también son, claras, como Sonia nos ha explicado muy bien, aquí el problema es más grave. Es que dentro del gobierno hay señores que manifiestamente provocan a Marruecos, que hay que decir que es un vecino realmente complicado y complejo, y que es uno de los grandes retos, y que además no es un problema a corto plazo ni un problema puntual, sí que no es un problema a muy largo plazo. Y que ambos países se necesitan. A muy largo plazo. Bueno, necesitan, la buena vecindad es imprescindible en todos, porque lo que no vamos a hacer es de esto, ¿no? Respecto al tema de los menores, bueno, obviamente es una salvajada brutal lanzar a los niños al mar de la manera que los han lanzado, ¿no? Y además dejarlos sin padres, es que obviamente no se aguanta por ningún lado, ¿no? ¿Qué pasa? Que obviamente esta gestión de estos menores distribuidos en diferentes comunidades, pues ya está generando conflictos muy grandes, ya los está generando conflictos de convivencia, y eso no se puede negar, Y obviamente no puedes dejar de atender a estos niños, es mejor que los tengas atendidos que los tengas en la calle, pero es una situación muy conflictiva, ¿no? Pero aquí yo iría más, ya sabes que a mí me gusta hacer la segunda derivada y la segunda lectura, ¿no? España necesita gente joven, necesita gente joven y mucha, Inmigrantes. Con lo cual, porque tenemos una crisis demográfica brutal, que además parece ser que al señor presidente del gobierno con lo del 2050 le encanta, y parece que es muy positivo que seamos un país tan pesimista que no tenemos hijos, con el plan 2050, ¿no? Con lo cual este es un tema, el tema de la demografía, el tema de la inmigración,
es un tema que hay que analizarlo con mucha seriedad y es uno de los grandes retos del país. Sin duda, pero ojo porque en la Mata, tanto el gobierno de Argelia como el gobierno de España se pueden meter en problemas judiciales porque la Audiencia Nacional ya está investigando la documentación falsa con la que entró Brahim Ghali a España. Por tanto, esto puede acabar bastante mal. Sí, indudablemente es una manera muy chapucera de trabajar la que hemos tenido como parte, como ciudadana de España también. No diré corresponsable, pero realmente yo creo que los últimos prácticamente 50 años, desde el año 75 en que hubo la Marcha Verde, y ya entonces no supimos leer cuál era la política del gobierno de Marruecos, seguimos igual. Ellos leen nuestras coordenadas muchísimo mejor que las nuestras, que nosotros las suyas, perdón. Por otro lado, el tema Ghali, en mi opinión, es casi una excusa. Al gobierno de Marruecos le interesaba, ellos reconocieron, a instancias del gobierno Trump, reconocieron Israel, y eso internamente en Marruecos produce un cierto desasosiego con el tema bélico entre Israel y Palestina en la franja de Gaza. Pues aprovechar el tema Ghali para llevar la atención hacia otros temas, creo que es como lo han utilizado realmente. Y utilizar, Rodrigo Martínez, a la inmigración, como ha hecho Marruecos, para chantajear a la Unión Europea y chantajear también a España, ¿no? Efectivamente, y no es nuevo. Aquí el gobierno ha pecado, no sé si de inocente o de ignorante, pero todos conocemos cómo funciona el gobierno de Marruecos, todos conocemos las formas que tiene el gobierno de Marruecos para presionar a otros países, y esto no es ninguna novedad. Hemos visto también claramente cómo sabían las consecuencias que podía tener el hecho de atender al líder del Frente Polisario en España. Ha habido muchísimos errores a nivel diplomático, sobre todo, más que una crisis migratoria, es una crisis diplomática donde no se ha sabido o no se ha querido encontrar una solución a tiempo. Pero de verdad que yo veo más ignorancia que ingenuidad, porque por las noticias que hemos ido conociendo, el gobierno sabía perfectamente a qué se atenía con esto, ¿no? Ha surgido el tema de los MENAs. A mí me parece una aberración no solo coger, ¿no?, a tus chavales de tu país y mandarlos al agua a pasar al país contrario para presionar, para negociar con el país vecino, sino que también me parece muy injusto quitar jóvenes a los países que lo necesitan, ¿no? Un poco en el sentido que hablábamos de este plan 2050 que tenemos ahora. Es cierto que nos falta población joven, no solo nos falta población joven, sino que además nos faltan puestos de trabajo, nos falta reconvertir la economía de España, repensar cuál es nuestro modelo económico, porque tal y como estamos ahora no salimos de esta. Obviamente todo esto empieza por promover las medidas que estimulen la natalidad en España. De momento, volviendo al tema de la frontera, ¿no? Parece que la situación se ha tranquilizado, pero yo os pregunto si creéis que esto se va a repetir o dais por finalizada esta crisis. Bueno, fíjate que ahora también está teniendo un efecto rebote, porque estas personas que han tenido que volver a su país ahora están muy enfadados con el gobierno de Marruecos y ahora tienen un conflicto bastante importante en Castillejo, porque tienen una bomba de relojería de todas esas personas a las que han engañado, a las que llevan días sin descanso, comiendo poquísimo, durmiendo por las calles, y ahora se les están revelando, porque es que lo que ha hecho el gobierno de Marruecos con respecto a sus propios conciudadanos es brutal. Si va a haber más o no, bueno, ahora parece que se está pasando a Melilla. Evidentemente hay otra variable que no podemos obviar, y es que Marruecos ofrece muy pocas posibilidades a las personas que viven allí. Muchos de estos jóvenes ven, con razón o sin ella, Europa como un futuro mejor, e intentan venir porque es humano, porque a lo largo de la historia esto ha pasado siempre. Si tú consideras que en tu país no tienes un buen futuro, decides irte a otro, y es humano, y eso es así. Lo que pasa es que evidentemente los países tienen que negociar cómo se hace eso. Lo que no puede ser es que Marruecos, y espero
que no nos hayan cogido la talla por eso, por un gobierno que además dentro del propio gobierno tiene gente manifiestamente contraria al gobierno de Marruecos, que además en pleno conflicto han hecho tuits y han hecho vídeos en ese sentido, lo cual todavía lo estropea más. Saber que tú no tienes un gobierno fuerte porque dentro del mismo gobierno hay conflictos hace que Marruecos tenga, digamos, que bastante fácil chantajearnos. Y cuando además tienes a una ministra de Exteriores que dice, pues no me consta, pues no veo yo niños. Claro, es muy fácil que puedan intentarlo volver a hacer. Además, no lo hemos comentado, pero por el camino se han llevado 30 millones de euros. Es decir, abren las fronteras, encima les regalamos 30 millones de euros. Bueno, yo creo que es un problema de imagen exterior. España tiene un problema de imagen exterior a nivel internacional. Y veremos qué pasa con los MENAs, ¿no? Yo diría que el problema no lo tiene solo España, el problema lo tiene Europa. Y esto tiene tremendas y tristes y preocupantes similitudes con las crisis que ha habido en Grecia y en Lesbos y con el gobierno turco. ¿A todo bien la Unión Europea? Y con el en esta gobierno crisis turco. ha apoyado Yo como creo tiene que ser España. que Europa no está actuando bien ni cuando la crisis que hubo en Grecia migratoria y el conflicto con Turquía, ni en el conflicto con Marruecos. Hay que ir mucho más a la una y hay que ser mucho más contundente. O sea, la frontera es la frontera. Vamos a necesitar inmigración, y eso no nos engañemos, vamos a necesitar inmigración, pero esa inmigración tiene que llegar de forma ordenada y controlada, porque es que si no es ingestionable y entonces genera un montón de problemas. Lo que ha dicho Rodrigo es que tiene toda la razón. El gran problema de este país es que no sabemos en qué nos vamos a ganar la vida, qué modelo económico, cómo vamos a generar riqueza. O sea, el modelo del ladrillo y el modelo del turismo pues se ha demostrado que tiene muchísimas flaquezas. Y aquí procede una reindustrialización de arriba abajo, y eso es lo que aquí no veo yo por ningún lado. Y aquí yo mentorizo muchas startups y es un verdadero desespero, porque a la que no es una app, y hay hardware, y hay inversión, y hay fabricación, la gente no quiere invertir. Y esa es la pura realidad del país, y ese es nuestro gran problema. Somos un país, además, que nos hemos quedado pues así y que no tenemos una estrategia, pero una estrategia que tiene que ser primero a corto, después a medio, después a largo. Y no a eterno, que parece lo de los 30 años del 2050. Y ese es nuestro gran problema. ¿Cómo nos vamos a ganar la vida y qué modelo de sociedad queremos construir o qué ofrecemos? Nos estamos preocupando de soberanas tonterías, que si una bandera, que si ahora una clase de catalá, que si ahora una clase de no sé qué. Lo importante es cómo nos ganamos la vida y cómo se genera riqueza en este país. Sonia. Sí, pero fíjate que cuando interviene la Unión Europea es cuando se empieza a tranquilizar el conflicto. Funciona mejor pese a todo. Porque, a Dios gracias que estamos en Europa. Sí, porque Europa porque nos si da no, un punto de sido... seriedad que esto parecería una república bananera. Porque es que tenemos un gobierno bananero en Madrid y lo vamos a copiar y vamos a tener otro gobierno. En un gobierno en que no se hablan, en que los dos están a matar y que se pelean entre ellos y que no hacen equipo. Es que en cualquier empresa, en cualquier sitio, imaginaros que me ofrecen la vicepresidencia y se entera todo el mundo que la rechazo. O sea, ¿qué director general se puede permitir el lujo que el segundo le haga un feo de ese calibre? Sí, pero es que fíjense, yo creo que hay dos grandes hitos en esta crisis. Primero es el posicionamiento de la Unión Europea y segundo es la función del ejército. Creo que si ha habido alguna ministra que ha hecho bien su trabajo ha sido la ministra Robles. Creo que es la única que ha mostrado un mínimo de solvencia en toda esta crisis. Dejarme, sí, no te quería decir, volviendo a lo que tú has preguntado antes, si esto va a ser la última vez que se va a utilizar a las personas como arma arrojadiza de chantaje en el Mediterráneo, si quieres. No lo creo. Yo creo que Turquía se ha dado cuenta del valor que tiene el utilizar a las personas para obtener lo que se quiere. Yo creo que Europa no tiene todavía una estrategia bien formada sobre lo que quiere o no. Marruecos está aprovechando lo que ha visto en Turquía, lo volverá a hacer, no tengo ninguna duda. Le da buenos réditos, pero todo eso está basado en una falta de respeto absoluto por la vida de las personas. O sea, estamos utilizando a las personas en cualquier lugar del mundo como si fueran cromos. Y esto realmente creo que es absolutamente inaceptable. Y en Europa menos que en ningún sitio.
porque tenemos unos valores. Yo creo que es precisamente lo que podemos aportar, siendo Europa pues muy modesta a nivel del mundo, pero lo que podemos aportar son nuestros valores y realmente yo creo que no estamos a la altura de las consecuencias. Y Rodrigo, ¿Europa ha estado a la altura? ¿Ha mostrado cohesión o una vez más no han ido todos a una, tú crees? Bueno, yo creo que Europa salió a hablar rápido y habló con contundencia, pero sí que es verdad que las palabras se las lleva el viento y hace falta una política migratoria integral para toda Europa, porque es un gran problema que no hemos afrontado en los últimos años cuando hemos tenido las crisis más graves y que vendrán más. O sea, no me cabe la menor duda de que este problema irá más. Marruecos volverá a utilizar este método para presionar a España. Es la forma que tiene de hacer diplomacia, no nos gusta, pero por desgracia no tenemos más remedio que entendernos con Marruecos. Hemos de entender también, Marruecos tiene una posición estratégica, es un socio importante de la Unión Europea, un socio obligatorio. Los países no tienen amigos, tienen intereses y estamos obligados a entendernos con Marruecos. Y no olvidemos que además el principal aliado de Marruecos es Estados Unidos. Hablabais del Ejército y de la Guardia Civil. Quiero que veáis la imagen del legionario Francisco Lara con un niño, una de las 8.000 personas que intentó llegar hasta Ceuta. Ahí le tienen. Este militar llegó a decir: rescaté a un niño que no podía ni moverse, y confesó que las madres le lanzaban a sus hijos para que no cayeran al agua. Y tenemos a una persona que, aunque ya no forma parte del Ejército, nos podrá aportar muchísimo en este debate, porque ha sido teniente general, inspector general del Ejército y máximo mando militar del Ejército en Cataluña. Ricardo Álvarez Espejo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Marco. Un placer tenerte aquí. No es la primera vez que el Ejército se despliega en Ceuta, pero ¿crees que quizás ha sido la crisis más grave, la crisis migratoria o diplomática más grave de los últimos años entre ambos países? Bueno, yo creo que ha habido dos crisis muy graves, una en su día, con lo que es la ocupación del islote de Perejil, que aunque era de pequeña entidad, pero territorialmente pertenece a la soberanía española, y aquella ocupación por las fuerzas de la gendarmería marroquí pues fue un hecho de graves consecuencias. Y ahora, evidentemente, esta invasión por parte de personal, de migrantes marroquíes, una saturación de lo que es la ciudad de Ceuta, pues es un hecho muy grave y sin precedentes respecto a anteriores ocasiones por el gran número de personas que han invadido, que han cruzado la frontera y han invadido la ciudad de Ceuta. Ya hemos hablado de que el hecho de que España acogiera con una identidad falsa a Brahim Ghali tiene mucho que ver con esto, pero Ricardo Álvarez Espejo, ¿cuánto tiene que ver, tú crees, la posición que adoptó Trump a finales del año pasado con respecto al Sáhara? Y que, por cierto, a principios de junio, es decir, dentro de muy poquito, se producirán las African Lion, unas maniobras militares en África, en las que España no va a estar presente, pero estarán presentes muchos países, hasta 9 países diferentes. ¿Crees que toman más importancia que nunca las African Lion este año? Bueno, referente a lo que es la primera parte que me has preguntado, creo que el acuerdo que firmaron, que suscribieron entre Marruecos y Estados Unidos, pues octubre, tiene una gran importancia porque es el reconocimiento de la soberanía de lo que es el Sáhara Occidental por parte de Estados Unidos de Marruecos. Eso como fue una contrapartida también para el reconocimiento que se suscribió por los acuerdos de Abraham este mismo año, en septiembre, entre Emiratos Árabes, Sudán, Bahrein y el mismo Marruecos para reconocer a Israel, que es un hecho sin precedentes. Luego, todo es una contrapartida. Lo que es evidente que las relaciones diplomáticas y relaciones generales entre Estados Unidos y Marruecos atraviesan un momento muy bueno, pues no solamente por estos
acuerdos de Abraham, que ya hemos, y luego el acuerdo suscrito de reconocimiento de la soberanía, sino también por la cooperación de tipo militar, que abarca pues, en el ámbito de material, en el ámbito de instrucción y en el ámbito de inteligencia. No podemos obviar que hay muchos de los mejores materiales que tiene las Fuerzas Armadas marroquíes son americanos, como los helicópteros Apache, un helicóptero de mucha importancia y una gran potencia, como lo que son los carros de combate Abrams, también, que va a proceder un acuerdo de modernización. Es decir, que la colaboración entre Estados Unidos y Marruecos atraviesa por su mejor momento. No quiere decir que no lo atravesará siempre, porque siempre hay una muy buena relación. No olvidemos que hay una base naval en Marruecos, Kenitra, y también la importancia que da Estados Unidos a lo que es su mando AFRICOM, que es el mando militar en África, que aunque está situado en Stuttgart y tiene una parte de una fuerza importante en la base española de Rota, pero no descartemos que en su día se pudiera trasladar a otro sitio que no fuera Alemania, y entre esos lugares, pues bueno, podría ser España, pero ¿por qué no? También podría ser Marruecos. Y efectivamente, esos movimientos y esas maniobras van a tener este año una gran importancia. De hecho, estas maniobras estarán impulsadas en gran medida, efectivamente, por Estados Unidos. Pero volviendo a España, Ricardo Álvarez Espejo, ¿crees que la actuación del Ejército, aplaudida por la mayoría de personas en la frontera de Ceuta, servirá para mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas, para algunas personas que quizá no están tan de acuerdo con la financiación que recibe el Ejército, que no las aplauden tanto como otras? Por parte del independentismo, yo imagino que ya se da por perdida, ¿no?, esta imagen del Ejército. De hecho, Mireia Vehí, la diputada de la CUP, ha dicho: a los niños el gobierno español le responde con soldados. Lamentables imágenes las que hemos visto. La secretaria de la Mesa del Parlamento, Aurora Madaula, ha llamado a expulsar al Ejército de Cataluña. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, me parece lamentable, pero bueno, no es nada nuevo, es déjà vu. Efectivamente, cuando el independentismo o el nacionalismo más radical pues se mete con el Ejército, quiere decir que las cosas se están haciendo bien. Esto, digamos, esta campaña de deslegitimización contra el Ejército, bueno, es una campaña que en Cataluña, sobre todo, es interesada, porque lo que se trata, y no podemos olvidar, es que todo aquello que vertebra, que representa a España, que da una imagen de cohesión del Estado, pues es algo a lo cual pues, molesta en Cataluña y va contra los intereses del independentismo. Por eso, tanto en la época que estaba yo, pues se trató, bueno, en realidad de lo que era la feria que se hacía de la infancia, se quitó, se obvió la presencia del ejército. Entre otras cosas, se dijo que es que podía dar mal ejemplo a los niños. Pues ya vemos el ejemplo que dan para lo que es la infancia y la juventud del personal de las Fuerzas Armadas en tareas humanitarias, socorriendo, ayudando y salvando la vida de todos estos jóvenes y pequeños que han sido impulsados por Marruecos para pasar la frontera. Yo creo que ante la sociedad española la imagen del Ejército está ya más que reconocida y bueno, intereses partidistas y tratar de manipular y dar una imagen errónea de lo que es la misión del Ejército a favor de la sociedad española, a favor de la sociedad catalana, pues bueno, forma parte del juego, pero que no se ajusta a la realidad, y yo creo que la sociedad española, como he dicho, repito, es plenamente consciente de la gran labor que desarrollan las Fuerzas Armadas. Ahora en Melilla, en Ceuta, y no olvidemos, por ejemplo, la gran labor que ha realizado la UME en todo lo que es la gestión de la pandemia del COVID-19. Pues celebramos que así sea. Ricardo Álvarez Espejo, ha sido un placer tenerle en el programa, escucharle. Que vaya muy bien. Hasta muy pronto. Buenas noches. Gracias, Marco. Muchas gracias. Un saludo. Adiós, buenas noches. Bueno, de hecho, ahora hablaremos del nuevo gobierno, pero os leo, no creo que estéis de acuerdo,
lo que dijo Puigdemont en Twitter con relación a este conflicto, dijo: espero que la Unión Europea no se deje llevar por la inflamación nacionalista española. Ceuta y Melilla son dos ciudades africanas que forman parte de la Unión Europea por un pasado colonial que permitió a los europeos tener posesiones fuera de Europa. Una breve opinión a los cuatro sobre este punto de vista curioso que tiene Puigdemont, y ahora hablamos de Pere Aragonés. Bueno, Puigdemont es que necesita que le hagan casito. Es decir, ya todo el mundo se ha olvidado de este señor, entonces pues coge Twitter para ver si alguien le hace caso. Yo personalmente, si fuera el gobierno de Marruecos, no estaría nada contenta si este señor se pusiera de mi lado, porque creo que más bien desprestigia. Y no quiero dejar pasar tampoco las palabras de Mireia Vehí, que dice que es lamentable que estos niños y estos adolescentes marroquíes se encontraran el ejército en España. Ese ejército que se lanzó al agua durante horas para salvar vidas humanas. Y no solo eso, sino que hemos visto todas imágenes de cómo empatizaban, de cómo los cuidaban, de cómo consolaban a estos niños. Que nos explique la señora Vehí qué es lo lamentable. Para mí lo lamentable es que todos los españoles le estemos pagando el sueldo a esta señora que dice estas barbaridades. Ha habido testimonios estremecedores de miembros del ejército que han explicado lo que han vivido estos días en Ceuta, y en cambio desde un partido como la CUP, Agustín, bueno, se rechazan estas imágenes, incluso se acusa a España de haber enviado el ejército, ¿no? Como si hayan enviado el ejército para ir contra estos niños, ¿no? Vamos a ver, yo lo digo como oficial del ejército, ¿eh? ¿Vale? Yo hice milicias universitarias, yo tengo el grado de teniente del ejército del aire, ¿vale? Vamos a ver, atacar al ejército, yo no sé, es obsoleto, no tiene ningún sentido. Vamos a ver, por desgracia se necesita un ejército. Y cuando vienen maldadas, los que van a ayudar y se juegan la vida son una institución organizada y una institución disciplinada, como es el ejército, ¿vale? Porque aquí parece que cualquier cosa que sea organización o cualquier cosa que sea disciplina sea mala. Y ahí están los resultados. Los que están preparados físicamente, mentalmente, para tirarse al agua a buscar un bebé, son los soldados. Personalmente, que estéis aquí, al ejército. Personalmente creo que fue un error garrafal, estratégico y un error de país cancelar el servicio militar obligatorio. Yo no digo que no hubiera que reestructurarlo o que no fuera efectivo, pero el servicio militar cohesiona al país y además forma a la gente joven. Y la educa. Y eso es así. Igual tiene que ser de 6 meses, o tiene que ser de una forma, o más voluntarios o menos voluntarios. Pero sacar el servicio militar fue un error garrafal. Servicio militar, llámale servicio social o llámale servicio de cualquier tipo. Rodrigo, ¿qué opináis sobre el Puigdemont? Y ahora hablamos de Pere Aragonés. Sí, yo creo que hay que darle un relativo valor a lo que pueda decir una representante de la CUP o una persona como la señora Madaula, que evidentemente, bueno, pues dicen lo que dicen siempre y tienen, en mi opinión, pues una muy pequeña credibilidad. En cuanto al tuit de Puigdemont, pues la verdad es que demuestra poco conocimiento de la historia más básica, pero tampoco nos tiene que sorprender que un señor que se ha inventado la historia de Cataluña y una parte de la de España, evidentemente, pues ahora también tenga sus relatos imaginarios. Yo es que le doy muy poco valor a lo que determinadas personas pueden decir. No tienen peso específico para hablar de unas determinadas cosas, sin ninguna duda. ¿Está falseando la historia voluntariamente? Claro. Rodrigo? A propósito o sin querer, está mintiendo, al menos está demostrando que no tiene ninguna noción de historia y mucho menos entiende el concepto de colonialismo, ¿no? Porque ya empezaron hablando de que Cataluña era una colonia de España. Eso no tiene ni pies ni cabeza, y obviamente hablar del territorio español en el norte de África, no se puede hablar de colonialismo, porque estamos hablando de unas posesiones que van más allá de los 500 años atrás. Vamos a hablar del nuevo gobierno de Cataluña. Pere Aragonés fue investido el viernes pasado, este último viernes, gracias a los votos de Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP, y dijo esto en el debate de investidura. Vull ser el president de la Generalitat per fer possible culminar la independència de Catalunya, per fer inevitable l'amnistia i per exercir el dret a l'autodeterminació, governant per tota la ciutadania.
Autodeterminación e independencia. Rodrigo, o sea, más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo. Creo que empezó el discurso diciendo seré breve, ¿no? Pues esperemos que pase, ¿no? de Pere Aragonés el limitado, ¿no? Como decía Alejandro Fernández, a Pere Aragonés el breve, ¿no? Y eso pues nos daría un respiro a todos. Hemos de ser conscientes, hemos de ver la realidad de que es inevitable un gobierno independentista. Sea Esquerra, sea Junts con Esquerra, es inevitable, es la situación que tenemos. Otras elecciones nos van a dar un resultado igual, lo hemos intentado, es la realidad. Hemos de trabajar por hacer ver que el gobierno independentista, que el nacionalismo no funciona en Cataluña y que está hundiendo a Cataluña, está dividiendo a la sociedad catalana. Esto lo hemos de hacer ver, lo hemos de transmitir para romper este ciclo continuo de desastre. Claro, tenemos ahí la posición del PSC, ¿no? El Partido Socialista ha tenido estómago suficiente y pocos escrúpulos para pactar con Esquerra Republicana y con Bildu, que hay que tener menos escrúpulos todavía. ¿Es un gesto, Pere Aragonés, hacia los comunes y hacia el PSC? Claro, pero el tema es que ya tenemos un gobierno de Junts y de Esquerra Republicana, ¿no? Ahí el PSC no ha sabido jugar sus cartas, no ha sabido ver cuál era su responsabilidad en esa investidura, y creemos que es un error más del PSC, que claramente no puede representar el constitucionalismo ni puede ser la cabeza que lidere ese empuje contra el independentismo. En la Mata, ¿cuánto va a durar este govern? ¿Va a acabar Pere Aragonés como Torra? Pues es que la verdad es que veo a Pere Aragonés cada vez menos importante en la ecuación. Es un señor que cree que ganó unas elecciones cuando no las ganó, y tiene un gobierno ahora en el que manda el que todavía acabó peor que él. O sea que realmente, además, como me dijo una persona que había entrevistado a un cargo en Esquerra Republicana, nos odiamos más entre nosotros de lo que odiamos a los constitucionalistas. Es posible que eso se produce porque no creen que los constitucionalistas, los partidos constitucionalistas, podemos darle un vuelco a la situación. Yo sí creo que podemos darle un vuelco si realmente pues, los partidos con posibilidades de gobernar se ponen a ellos con toda la intencionalidad, ¿no? Pero visto el tejemaneja que han traído entre ellos y que esto parece un bucle y siguen hablando de sus delirios independentistas, como dice un buen compañero mío de la Junta de Sociedad Civil Catalana, això no és un govern, això és una menjadora. El gran Ferran Brunet, que ahora, por cierto, lo tendremos. Agustín Agerric, uno de los acuerdos entre Esquerra y Junts es sustituir o expulsar la comisaría de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de la Vía Laietana y convertirla, dicen, en un museo de la represión. Vamos a ver, vuelvo otra vez a lo mismo. O sea, bueno, yo aquí me tiré a la piscina, lo sabes perfectamente, que me tiré a la piscina cuando me invitaste la primera vez y dije que no habría gobierno y que íbamos a elecciones. Bueno, a punto de acertar, a punto. Ha ido por el canto de un duro, pero en el fondo tengo razón, porque esto, ¿tú crees que esto es un gobierno? Porque un gobierno se supone que es un equipo de gente que va alineado, es lo mismo que pasa en Madrid. O sea, un gobierno se supone que es un equipo que tiene un objetivo, aquí nadie sabe qué objetivo tienen, pero es que además el objetivo que tienen son tonterías. O sea, con todos mis respetos, mover una comisaría de sitio no afecta en nada. Lo importante es cómo nos vamos a alimentar. Lo importante es que nuestra sanidad funcione. Lo importante es que nuestra educación funcione. Lo importante es que se invierta en el país. Lo importante es que se creen empresas. Lo importante es reindustrializar no solo Cataluña, España y Europa entera, porque no podemos depender de ir a comprarles cositas a unos señores que viven a 11.000 kilómetros de nosotros o 20 o más, y que lo producen todo. Ese es el problema. Y yo ahí no veo nada. Yo aquí solo veo teatro, solo veo figurar, porque claro, es muy fácil esto. O sea, decir tonterías y decir que todo es culpa de los demás es la excusa perfecta para no actuar, para no cambiar nada y para no generar riquezas. Un gobierno de vagos, eso es la impresión que yo tengo. Pero después de no vacunarles, Sonia Sierra, ahora quererlos echar
de Barcelona, de la Vía Laietana, es bastante grave, ¿no? Tú, que además conoces bien la política catalana, que has estado en el Parlamento, ahora parece que hay una batalla interna en Junts per Catalunya, el Sartadi rechaza ser vicepresidenta. Es decir, ¿crees que el gobierno va a durar poco? Porque están, como decía también en La Mata, peleados entre ellos y se odian entre ellos. Pues mira, yo creo que sí que me podría ganar muy bien la vida como futuróloga. Ya dije en 2 programas de esta casa, en Resada Clara y Cataluña Opina, que sí habría gobierno. Yo lo dije desde el momento y yo creo que el gobierno va a durar bastante. ¿Por qué? Básicamente porque hay muchísimo dinero en juego, hay muchos altos cargos en juego, hay mucha gente que toda su vida ha vivido de eso y no tiene ninguna intención de dejar de vivir de eso, y eso es el pegamento. Es decir, esto finalmente se disolvió el gobierno, que cuando empezó la anterior legislatura yo ya dije que iba a durar bastante, que todo el mundo daba por hecho que no, y yo dije que sí. Finalmente es porque el señor Torra hizo el tonto con una pancarta y él se pensaba que era muy épico, pero hizo un ridículo espantoso, porque al final sí que acabó quitando la pancarta y acabó totalmente inhabilitado, y por eso hemos ido a elecciones. Yo estuve escuchando el discurso de investidura del señor Pere Aragonés, y a mí hay una cosa que es de las que más me preocupa, que dijo: vamos a ir todos a la independencia como un sol popla. A mí esa idea del sol popla me pone los pelos de punta. Fue el eslogan de Artur Mas en 2012. Exacto. Sí. Bueno, es un eslogan que llevamos arrastrando. Aragonés tiene el 10% de votos del censo. El señor Aragonés le ha votado 1 de cada 10 habitantes de Barcelona. Sí, sí. ¿Vale? Pues a mí De Barcelona, de Cataluña, perdón, igual que la señora Colau, que poco más, el 13. Sí, sí. A ver, el sistema es un desastre, porque una persona, un voto es una pura mentira. El voto en Gerona y el voto en Lérida vale mucho más que el voto en Barcelona. Todo esto es un despropósito. Por lo menos una segunda vuelta y que escojamos nosotros al que queremos que realmente sea presidente. Bueno, y que me gustaría acabar. Sí, ¿acaba Sonia? Sí, el tema de un sol popla a mí me preocupa mucho, porque lo que significa realmente es que a la mitad más o menos de los catalanes, que somos los constitucionalistas, que somos los que no queremos separarnos ni de España ni del resto de Europa, no nos ven. Para los separatistas, en el mejor de los casos somos invisibles y en el peor de los casos somos colonos, somos enemigos y siguen. Es decir, no puede ser que sigan hablando de un sol popla, porque para ellos, al popla de Cataluña, y eso lo dijo con todas las letras la señora Forcadell, son los independentistas. Es que ya lo dijo. Ciudadanos y PP no son popla de Cataluña. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es oír nuestra voz, porque como mínimo somos la mitad de los catalanes. Yo diría que un poquito más, que luego tenemos esta ley electoral que nos perjudica y acaban gobernando siempre los nacionalistas, pero tenemos que dejar claro que en Cataluña hay muchas personas, digo como mínimo la mitad, yo creo que más, que no queremos separarnos del resto de España. Os voy a pedir a los 4, porque tengo a Fran por aquí, el economista del programa, a los 4 una breve opinión, un titular sobre si creéis que Pere Aragonés va a lograr su objetivo. Es decir, ¿Pere Aragonés va a culminar la independencia de Cataluña, Sonia? No, por supuesto que no. Es decir, a ver, ellos lo que quieren, como decía, es seguir comiendo, es la manjadora, es seguir viviendo de esto. Pero el hecho de que no vayan a conseguir la independencia, que no la van a conseguir, no quiere decir que sea una cosa poco peligrosa, que sea una cosa ingenua, naif. No, no, están haciendo mucho daño. Cataluña y Barcelona en concreto ha pasado de ser una ciudad en la que todo el mundo quería vivir, en ser locomotora, nos estamos quedando, que bueno, tiramos un poquito todavía gracias a la marca Barcelona, pero es que Cataluña está perdiendo liderazgo por todas partes. Es decir, no lo van a conseguir, pero por el camino han hecho y están haciendo y van a hacer mucho daño. Ahora nos explicará Fran Bonet desde un punto de vista económico, pero Agustín Argerich, ¿va a conseguir Pere Aragonés su objetivo? No, Pere Aragonés va a seguir haciendo teatro. Igual se mete en algún lío, ¿vale? Y por eso, como hay el riesgo de que se meta en algún lío, pues su teórica vicepresidenta ha decidido quedarse en otro sitio y no meterse en líos, porque obviamente la señora Artadi no tiene ninguna ganas de tener ningún problema en absoluto, ¿no? Y ha rechazado, sí. Esto es todo teatro del MAS, que ya no se lo cree, pero este gobierno no representa al 50% de Cataluña. Este gobierno representa al 25%. El 50% se ha quedado en casa porque no ha encontrado a nadie en quien confiar, y esa es la realidad. Y el otro 25% no los ha votado. Del censo representan a 1 de cada 4. Eldi Rodrigo, brevemente. Pere Aragonés, ¿culminará la independencia de Cataluña, como dice? No, está claro que no. Hemos visto cómo Esquerra Republicana ha sido mucho más pragmático en los últimos años. Van a estirar este teatro del que hablamos, lo van a estirar todo lo que puedan, porque viven de eso. No saben gobernar, pero saben convencer a la gente de sus mentiras. ¿Elda? Pues van a seguir mintiendo. No creo, ni siquiera creo que realmente la independencia sea su propósito. Se quedarían
tendrían que empezar a trabajar en lugar de comer de lo que les pagamos entre todos los demás. O sea que no lo creo para nada, pero sí me preocupa que la decadencia de Cataluña será todavía más profunda y la decadencia de Cataluña resta al resto de España. Y eso nos debe preocupar a todos los españoles. Esto no es un tema catalán, es un tema de España. Elda Mata, Rodrigo Martínez, Sonia Sierra y Agustí Argerich, gracias a los cuatro por venir a debatir. Ahora hablaremos de economía con Ferran Brunet. Antes vean el discurso de Pere Aragonès. I això que és possible a Escòcia ha de ser possible a Catalunya. I això que és possible al Regne Unit ha de ser possible a l'estat espanyol. Vull un referèndum d'autodeterminació, on aquells que legítimament defensen que Catalunya ha de continuar formant part de l'estat espanyol, en lloc de negar sistemàticament el dret a decidir que tenim com a nació, es facin una proposta política per Catalunya, que es deixi de tenir por a les urnes i que s'expliqui per què hem d'optar per quedar-nos a l'estat espanyol, que expliqui quina proposta tenen pel nostre país, que s'atreveixin a guanyar un referèndum i que no tinguin por de perdre'l. Jo hi defensaré la independència, jo hi defensaré la República Catalana, perquè és la millor manera de garantir un futur d'igualtat, de fraternitat i de benestar i de prosperitat per tota la ciutadania de Catalunya. I enfront d'això, m'agradaria que l'Estat deixés d'oferir repressió i optés per començar una confrontació democràtica en base a un projecte alternatiu a la independència, que vagi més enllà de quedar-nos amb una autonomia retallada que fa temps que se'ns ha quedat molt petita. Confrontem projectes, propostes, idees i votem amb llibertat. I que ningú tingui por de perdre. Se'n diu democràcia. I és la millor manera que tenim per resoldre els conflictes polítics que són inherents a tota societat. Ho he dit a l'inici. Vull ser el president de la Generalitat per fer possible culminar la independència de Catalunya. Ferran Brunet, molt bona nit. Hola, bona nit, Marco. Dos temes. L'Ajuntament de Barcelona rebutja ampliar l'aeroport del Prat i després et demano també una opinió des de la perspectiva econòmica sobre el nou govern. Bé, l'alcaldessa Colau està en una política d'urbanisme tàctic i aleshores totes les qüestions de tipus estratègic han quedat malmeses i queden al marge. Això seria un allargament de la pista número 3 i una terminal satèl·lit, que són 1.500 milions d'euros que ja Aena ha aprovisionat, i per tant no s'entén aquesta actitud. I no només l'alcaldessa Colau, Junts per Catalunya s'ha abstingut, Esquerra ha votat també en contra, i de fet Junts per Catalunya i Esquerra han acordat nou govern. Ferran Brunet, des de la perspectiva econòmica, et tranquil·litza aquest govern, et preocupa? Han acordat aquest govern per la independència, per la pasta, com t'has sentit dir algun cop? Bé, jo crec que Esquerra i Junts estan junts efectivament per la pasta. Tal com va dir el Premi Nobel Eric Maskin, en els independentistes el que els hi convé no és la independència, on tothom perdria també ells, sinó el procés, és a dir, la menjadora. S'han posat junts per la menjadora, no? És un govern de repartidora. Si ens hi fixem en l'acord té 4 parts. D'aquestes 4 parts només una es destina a les prioritats sectorials. De fet, mostra fins a quin punt arriben a ser bocamolls líquids, embagatats com si fos un treball de primer de carrera. Les altres 3 parts del programa de govern són una estratègia per la independència, estratègia dels independentistes per fer la República Catalana. És a dir, que goita que ja no és ni una estratègia per la independència, sinó per fer la República Catalana, que pot ser, com sabem, virtual. Digital. Després hi ha una part sobre l'estructura del govern i una quarta part sobre la coordinació. I és curiós que la coordinació crea 4 equips. Per coordinar el pacte en crea 4 d'equips i no un de sol. De manera que el primer serà la coordinació dels equips. És una cosa surrealista quan Catalunya està en la situació en què es troba de decadència i d'això no se'n diu res. No es fa cap anàlisi de les circumstàncies on està Catalunya i no s'abandona tot allò que s'ha fet mal fet en aquests últims anys, és a dir, la inestabilitat política. Ens hauríem de posar d'acord en un govern d'àmplia majoria catalana,
vaja, d'unanimitat catalana per passar pàgina i per tractar els problemes que tenim sobre la taula. Ferran Brunet, economista de l'Alternativa, amb això ens quedem. Hem tingut poquet temps, però ha estat molt interessant, com sempre, escoltar-lo. Que vagi molt bé, molt bona nit. Mercedes, bona nit. Y a ustedes, gracias. Hasta aquí la alternativa de hoy. Nos vemos el domingo que viene a las 10 de la noche en TVCAT. Adiós.